En el siguiente video hablaremos sobre el germanio y el estaño, sus propiedades, lugar y los minerales de extracción, procesos utilizados en su extracción, aplicación industrial, militar y medicina, nocividad al medio ambiente y a los seres humanos. El germanio, elemento químico de número atómico 32, masa atómica 72.61 y símbolo Ge, es un elemento semimetálico cristalino de color blanco grisáceo, duro, muy resistente a los ácidos y a las bases. Las aplicaciones del germanio se ven limitadas por su elevado costo y en muchos casos se investiga su sustitución por materiales más económicos. Algunas de sus aplicaciones son en la fibra óptica, en la electrónica, por ejemplo radares y amplificadores de guitarras eléctricas, óptica de infrarrojos en forma de metal ya que es opaco en la zona de luz visible pero transparente en el infrarrojo, lentes con alto índice de refracción de ángulos anchos y para microscopio. En joyería se ocupa la aleación AU con 12% de germanio, con elementos endurecedor del aluminio, magnesio y estaño. Quimioterapia. El tetracloruro de germanio es un ácido Lewis y se usa como catalizador en el sistema de polímeros. Actualmente este es su uso principal. Las propiedades del germanio fueron predichos en 1871 por Mendeleev en función de su posición en la tabla periódica, elemento al que llamó Eka-silicio. El alemán Clemens Winkler demostró en 1886 la existencia de este elemento, descubrimiento que sirvió para confirmar la validez de la tabla periódica, habida cuenta de las similitudes entre las propiedades predichas y las observadas. La masa atómica del germanio es de 72.59. La densidad es de 5.35 gramos sobre centímetro cúbico. El calor específico es de 0.32 kJ sobre kilogramo. El punto de fusión es de 960 centígrados. La fórmula del dióxido es GeO2. La fórmula del cloruro es GeCl4. La densidad del óxido es 4.7 gramos sobre centímetro cúbico. El punto de fusión del cloruro de germanio es de 86 Celsius y el color del germanio es gris. El germanio se obtiene de yacimientos de plata, zinc y cobre. Los únicos minerales rentables para la extracción del germanio son la germanita, 69% de germanio, y jarnierita, 7 u 8% de germanio. Además, está presente en el carbón, la argirodita y otros minerales. La mayor cantidad en forma de óxido se obtiene como subproducto de la obtención del zinc o de procesos de combustión de carbón. Por ejemplo, en Rusia y China se encuentra el proceso en desarrollo. La purificación del germanio pasa por su tetracloruro que puede ser destilado y luego es reducido al elemento con hidrógeno o con magnesio elemental. Con una pureza del 99.99 para usos electrónicos se obtiene por refino mediante fusión por zonas resultando cristales de 25 a 35 milímetros usados en transistores y diodos. Con esta técnica las impurezas se pueden reducir hasta un 0.0001 ppm, partes por un millón. En 1926 se descubrió que el germanio era semiconductor, pero no se podía utilizar en la práctica hasta 1942, al obtenerlo en un proceso competitivo. El desarrollo de los transistores de germanio a partir de 1947 abrió la puerta a numerosas aplicaciones electrónicas que hoy son cotidianas. Entre 1950 y a principios de los 70, la electrónica constituyó el grueso de la creciente demanda del germanio, hasta que empezó a sustituirse por el silicio, por su coste muy inferior. Actualmente, la gran parte del consumo
se destina a fibra óptica, cerca de la mitad, equipos de visión nocturna y catálisis en la polimerización de plásticos, aunque se investiga su sustitución por catalizadores más económicos. En el futuro es posible que se extienda la aplicación electrónicas de la aleación silicio-germanio en sustitución del arseniuro de galio, especialmente en las telecomunicaciones sin cable. Además, se investiga sus propiedades bactericidas, ya que su toxicidad para los mamíferos es escasa. El germanio tiene 5 isótopos estables, siendo el más abundante el Ge74 al 35.94%. Se han caracterizado 18 radioisótopos de germanio, siendo el Ge68 el de mayor vida media, con 270.8 días. Se conoce además 9 estados metaestables. Algunos compuestos de germanio tienen una cierta toxicidad en los mamíferos, pero son letales para algunas bacterias. También es letal para la taenia. El germanio se encuentra más comúnmente en la naturaleza como un contaminante de diversos minerales y es obtenido de los residuos de cadmio, remanentes del procesado de los minerales de zinc. Las investigaciones toxicológicas han demostrado que el germanio no se localiza en ningún tejido, dado que se extrae rápidamente principalmente por la orina. Las dosis excesivas de germanio lesionan los lechos capilares de los pulmones, produce una diarrea muy marcada que provoca una deshidratación, hemoconcentración, caída de la presión arterial e hipotermia. El germanio es un raro elemento blanco grisáceo, con propiedades intermedias entre los metales y los no metales. El germanio se encuentra en minerales como la argirodita, germanita y ranierita. Se obtiene como subproducto del procesamiento del zinc, cobre y minerales de carbón. La principal sustancia en la que está presente es en el dióxido de germanio, GeO2. En condiciones ambientales es sólido, duro y quebradizo, de brillo intenso, y en la naturaleza, así como entre otros metales, prácticamente no se encuentra en forma elemental, sino como un componente de minerales complejos. Tiene una estructura cristalina similar a la del diamante, cúbica, en su estado natural, solo átomos de germanio. Presenta estados de oxidación que varían entre -4 y +4. Y cuando se presenta en forma de óxido, presenta un comportamiento anfótero. Aún así es resistente a la mayoría de los ácidos y bases. Se caracteriza por ser un semiconductor y pueden ser considerados un buen conductor de calor. Es 30% menos efectivo que el hierro, pero 70 veces más conductor que el vidrio o 100 veces más conductor que el agua. Los respectivos valores del punto de fisión y ebullición son 938 grados Celsius y 2832 grados Celsius. Algunos compuestos de germanio son tóxicos para los seres humanos, pero a niveles controlados la exposición puede utilizarse utilizando un simple EPP. Sin embargo, son letales para algunos microorganismos, como por ejemplo bacterias. Como óxido, el germanio es un componente importante del vidrio industrial con alta transmisión infrarroja. El germanio, el niobio y las aleaciones de aluminio se utilizan en la fabricación de imanes. Una aleación de germanio con silicio tiene aplicaciones en circuitos integrados de alta velocidad. El germanio ha jugado un papel importante en el desarrollo de la tecnología, desde el descubrimiento del transistor en 1948. Los primeros transistores emplearon germanio como semiconductor. El silicio actual tiene propiedades superiores, pero requiere un grado de pureza que no era fácil de alcanzar en aquella época.
En la naturaleza, el germanio puede hallarse en determinados minerales, siendo abundante en varias regiones norteamericanas y también en Europa, especialmente en Rusia. Dos minerales de germanio importantes son la argirodita, un sulfuro de germanio y plata, y la llamada germanita, un mineral que contiene hasta un 8% de nuestro elemento. El germanio es estable al aire y en el agua, y solo le afecta el ácido nítrico. Es un mal conductor de electricidad, pero sus propiedades semiconductoras son excepcionales, y se emplea principalmente en esta área. También se emplea como elemento de aleación en la fabricación de aleaciones específicas. El germanio todavía se encuentra en aplicaciones especializadas que requieren semiconductores, pero en la actualidad su uso principal está en las fibras ópticas y en la óptica infrarroja, donde la luz de germanio parecen ser opacos al ojo pero transparentes a la luz infrarroja visible. Su uso en sales de baño con propósitos medicinales es popular en Japón. Ahora vamos a ver unos ejemplos de situaciones en las que aparece presente el germanio. El estaño es un metal normalmente blanco o gris, gracias a una variante alotrópica que se discute a continuación. Es meable y se oxida de forma superficial a temperatura ambiente. Este efecto lo hace resistente a la corrosión mediante pasivación. Por tanto, se utiliza para recubrir otros metales, protegiéndolos así de la corrosión. Se encuentra además en muchas aleaciones. Al doblar una barra de este metal se produce un sonido característico llamado grito del estaño, producido por la fricción de los cristales que la componen. Una de sus características más llamativas es que bajo determinadas condiciones térmicas sufre la peste del estaño. El estaño tiene dos variantes alotrópicas: el gris, polvo no metálico semiconductor, de estructura cúbica y estable a temperaturas inferiores a 13,2 grados Celsius, que es muy frágil y tiene un peso específico más bajo que el blanco. Y por otro lado se encuentra el estaño blanco, el normal, metálico, conductor eléctrico, de estructura tetragonal y estable a temperaturas por encima de los 13,2 Celsius. Aplicaciones en la industria. El uso del estaño comenzó en el Cercano Oriente y los Balcanes alrededor del 2000 a.C., utilizándose en aleación con el cobre para producir un nuevo material, el bronce, dando así origen a la denominada Edad de Bronce. La importancia de nueva aleación con la que se fabrican armas y herramientas más eficaces que las de piedra o de hueso habidas hasta entonces, originó durante toda la antigüedad un intenso comercio a largas distancias con las zonas donde existen yacimientos de estaño. También el estaño se usa como protector del hierro, del acero y de diversos metales, usados en la fabricación de latas de conserva. También se usa para disminuir la fragilidad del vidrio. Los compuestos de estaño se usan para fungicidas, tintes y pigmentos. Se usa para realizar bronce, aleación de estaño y cobre. Se usa para la soldadura blanda, aliado con plomo. Se usa en aleación con plomo para fabricar la lámina de los tubos de los órganos musicales. El estaño también se utiliza en la industria de la cerámica para la fabricación de los esmaltes cerámicos. Su función es la siguiente: en baja y en alta es un opacificante. En alta, la proporción del porcentaje es más alto que en baja temperatura. Es usado también en el sobretaponado de botellas de vino en forma de cápsula. Su uso se extendió
tras la prohibición del uso de plomo en la industria alimentaria. España es uno de los mayores fabricantes de cápsulas de estaño. Se usa como material de aporte en la soldadura blanda con cautín, bien puro o aleado. La directiva RoHS prohíbe el uso de plomo en la soldadura de determinados apartados. En las actividades humanas, el estaño se utiliza ampliamente desde hace miles y miles de años. En nuestros días, su uso más común es en la soldadura de circuitos eléctricos y aleaciones con plomo. No obstante, el estaño resulta sumamente útil en muchas otras aleaciones metálicas. Efectos ambientales del estaño. El estaño, como simple átomo o en molécula, no es muy tóxico para ningún tipo de organismo. La forma tóxica es la forma orgánica. Los compuestos orgánicos del estaño pueden mantenerse en el medio ambiente durante largos periodos de tiempo. Son muy persistentes y no fácilmente biodegradables. Los microorganismos tienen muchas dificultades en romper compuestos orgánicos del estaño, que se han acumulado en aguas del suelo a lo largo de los años. Las concentraciones de estaño orgánico todavía aumentan debido a esto. Los estaños orgánicos pueden dispersarse a través de los sistemas acuáticos cuando son absorbidos por partículas residuales. Se sabe que causan mucho daño en los ecosistemas acuáticos, ya que son muy tóxicos para los hongos y las algas. Hay muchos tipos diferentes de estaño orgánico, que pueden variar mucho en su toxicidad. Los estaños tributílicos son los compuestos del estaño más tóxico para los peces y los hongos. Se sabe que los estaños orgánicos alteran el crecimiento, la reproducción, los sistemas enzimatizados y los esquemas de alimentación de los organismos acuáticos. La exposición tiene lugar principalmente en la capa superior del agua, ya que es ahí donde los compuestos orgánicos del estaño se acumulan. Efectos del estaño sobre la salud del ser humano. El estaño se aplica principalmente en varias sustancias orgánicas. Los enlaces orgánicos del estaño son las formas más peligrosas para los humanos. A pesar de su peligro, son aplicadas en gran número de industrias, tales como la industria de la pintura y del plástico, y en la agricultura a través de los pesticidas. El número de aplicaciones de las sustancias orgánicas del estaño sigue creciendo, a pesar del hecho de que conocemos las consecuencias del envenenamiento por estaño. Los efectos de las sustancias orgánicas del estaño pueden variar, dependen del tipo de sustancia que está presente y del organismo que está expuesto a ella. El estaño dietílico es la sustancia orgánica más peligrosa para los humanos. Tiene enlaces de hidrógeno relativamente cortos. Cuanto más cortos sean los enlaces de hidrógeno, menos peligrosa será para la salud humana. Los humanos podemos absorber enlaces de estaño a través de la comida, la respiración y a través de la piel. La toma de enlaces del estaño puede provocar efectos agudos así como efectos a largo plazo. Algunos de los efectos agudos del estaño son irritaciones de ojos y piel, dolores de cabeza, dolores de estómago, vómitos y mareos, sudoración severa, falta de aliento y problemas para orinar. Algunos de los efectos a largo plazo del estaño son depresiones, daños hepáticos, disfunción del sistema inmunitario, daños crosmósicos, escasez de glóbulos rojos y daños cerebrales, provocando ira, trastornos del sueño, olvidos y dolores de cabeza. Las principales vías de intoxicación con estaño en humanos son la ingestión de alimentos o bebidas que se encuentran envasados en latas hechas con estaño, aunque la mayoría de las que se encuentran actualmente en el mercado están protegidas mediante una laca protectora. Ingestión de pescados o mariscos que procedan de aguas contaminadas con este metal. Minerales de extracción. El estaño es un metal suave y de un color blanco-plata, que se obtiene principalmente de la casiterita. El material posee una alta resistencia a la corrosión por agua. Sin embargo, frente a los ácidos, esta protección no es tan fuerte.
Debido a sus características químicas, este metal actúa como protector de otros metales frente a la oxidación. La producción a partir de depósitos primarios de roca dura representa un 60% de la producción de estaño en mina, con el remanente extraído de operaciones aluviales. La participación aluvial de producción ha declinado desde la década de 1980 y la mayoría de los proyectos de minería activos son de tipo roca dura. La minería subterránea predomina en China, Sudamérica y Australia, aunque existen algunas operaciones a cielo abierto en todas estas regiones. Los depósitos de estaño en vetas y diseminados se extraen usando los mismos métodos de minería de roca dura de otros metales. El mineral se parte por medio de la perforación y tronadura. Se transporta a una planta concentradora donde se chanca y muele, y se concentra principalmente usando métodos de gravedad. El concentrado proveniente de esta línea de procesamiento suele presentar una ley de entre 40% y 60% estaño. Aunque la flotación no es tan eficiente para el mineral de estaño como lo es para minerales sulfurados, se usa cada vez más para mejorar la cantidad de estaño fino recuperado. Los circuitos de procesado también pueden permitir la recuperación de subproductos, incluyendo cobre, plomo, zinc y una gama de otros minerales. En algunas minas, el estaño en sí es un subproducto de la minería de otros metales, incluyendo zinc, plata, tantalio y tungsteno. Propiedades químicas del estaño. Atómicamente está conformado por 50 protones, 50 electrones y 69 neutrones. Es un metal resistente a la corrosión del agua, pero es débil frente al ataque de bases y ácidos. El estaño es un catalizador de reacciones en soluciones de oxígeno. Se funde a baja temperatura. Tiene gran fluidez cuando se funde y posee un punto de ebullición alto. Es suave, flexible y resistente a la corrosión en muchos medios. Una aplicación importante es el recubrimiento de envases de acero para conservar alimentos y bebidas. Otros empleos importantes son aleaciones para soldar, bronces, pletres y aleaciones industriales diversas. Los productos químicos de estaño, tanto inorgánicos como orgánicos, se utilizan mucho en la industria de galvanoplastia, cerámicas y plásticos, y en la agricultura. El mineral de estaño más importante es la casiterita. No se conocen depósitos de alta calidad de este mineral. La mayor parte del mineral de estaño del mundo se obtiene de depósitos aluviales de baja calidad. Existen dos formas alotrópicas de estaño: estaño blanco y estaño gris. El estaño reacciona tanto con ácidos fuertes como con bases fuertes, pero es relativamente resistente a soluciones casi neutras, en muy diversas circunstancias corrosiva. No se desprende el gas oxígeno del estaño y la velocidad de corrosión está controlada por el suministro de oxígeno u otros agentes oxidantes. En su ausencia, la corrosión es despreciable. Se forma una película delgada de óxido estánico sobre el estaño que está expuesto al aire, y esto origina una protección superficial. Las sales que tienen una reacción ácida en solución, como el cloruro de aluminio y el cloruro férrico, atacan el estaño en presencia de oxidantes. La mayor parte de los líquidos no acuosos, como los aceites, los alcoholes o los hidrocarburos, no tienen efectos obvios sobre el estaño o son muy pequeños. Propiedades mecánicas del estaño. El estaño blanco es un metal maleable y dúctil, mientras que el estaño gris es frágil. La deformación de materiales de estaño blanco produce vibraciones sonoras particulares, debido al roce entre los cristales moleculares. Propiedades físicas del estaño. Su punto de fusión es de 232 Celsius, mientras que su punto de ebullición se manifiesta a la temperatura de 2602 Celsius. Su estado de agregación ordinario es el sólido. El estaño blanco posee una densidad
igual a 7.365 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que la densidad del estaño gris es igual a 5.769 kilogramos sobre metro cúbico. En la escala de Mohs tiene una dureza igual a 1.5. El estaño blanco es un conductor eléctrico y el estaño negro es un semiconductor. El estaño gris es diamagnético y el estaño blanco es paramagnético. Horno de reverbero. Es utilizado para realizar la fusión del concentrado de cobre y separar la escoria, así como para la fundición de mineral y el refinado de metales. Tales hornos se usan para la producción de cobre, estaño y níquel, en la producción de ciertos hormigones y cementos y en el reciclado del aluminio. Los hornos de reverbero se utilizan para la fundición tanto de metales no férreos como de metales férreos, como cobre, latón, bronce y aluminio. Como conclusión, podemos decir que el germanio es un elemento químico. Es posible encontrarlo en minerales de plata, zinc, cobre y plomo. Su utilidad es muy diversa, aunque en ocasiones se ve limitada por alto costo que tienen. Sin embargo, se usa en combinación con el silicio en circuitos integrados de alta velocidad para lograr un aumento en su rendimiento. También es utilizado en la elaboración de lámparas fluorescentes y diodos LED. En paneles solares, al combinarse con el oxígeno, es posible usarlo en la fabricación de lentes para cámaras y microscopios, y el núcleo es clave de fibra óptica. En el área militar se usa en aplicaciones de imágenes térmicas y para la lucha en contra incendios. En aeropuertos es usado para la detección de fuentes de radiación. Una de las conclusiones del estaño es que tiene diversas funciones en la industria. Se usa como protector del cobre, del hierro y de diversos metales usados en la fabricación de latas de conserva. También se usa para disminuir la fragilidad del vidrio. Los compuestos del estaño se usan para fungicidas y pigmentos. Se usa para realizar bronce, aleación de estaño y cobre. Se usa para la soldadura blanda, aleada con plomo. Y también se usa en aleación con plomo para fabricar la lámina de los tubos de los órganos musicales. Las recomendaciones del germanio. El germanio es extremadamente inflamable e incluso explosivo cuando son mezclados con el aire. En la inhalación, los calambres abdominales y sensación de quemadura, tos y enrojecimiento en la piel es de lo más común. El gas es más pesado que el aire y puede viajar por el suelo. Es posible la inginación a distancia. Vías de exposición: las sustancias pueden ser absorbidas por el cuerpo por inhalación. También el germanio, sustancia que irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La sustancia puede tener efectos en la sangre, resultando en lesiones de las células sanguíneas. La exposición puede resultar en la muerte. Una de las recomendaciones es a la hora de soldar estaño. Para soldar no es un estaño puro, sino una aleación de estaño y plomo. La composición ideal para efectuar una buena soldadura es del 60% estaño y un 40% de plomo, con adición de resina para facilitar el estañado. Algo que tenemos que entender es que la calidad del estaño, a diferencia de la calidad del soldador, sí es crucial en una buena soldadura. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la cantidad de estaño y la cantidad de plomo que tenemos que aplicar a la hora de efectuar esta soldadura.